próxima clase ya estamos solcados de tiempo y tenemos que coger todas las notas del segundo corte. Entonces, el día de hoy vamos a dar este tema que es elementos del costo y adicionalmente en la plataforma se les cargó un tema adicional. Se les va a dejar una actividad o un taller el cual lo van a hacer en grupo. Adicionalmente, entonces para la próxima clase ya tenemos que hacer o programar un examen que es parecido al anterior de selección múltiple, pero esta vez hagan el esfuerzo de estudiar muchísimo más para que de pronto tengan todo el material a la mano para que de pronto saquen unas mejores notas. La próxima clase también yo les voy a exponer el tema de nómina y ese mismo día se les deja un taller acerca de la nómina. Ese tema de nómina no va a estar incluido en el examen, entonces no es necesario de pronto que lo incluyan a la hora de que estén haciendo su jornada de estudio. Entonces empezamos como elementos del costo. Los elementos del costo representan todos aquellos recursos que son necesarios en la producción de bienes o prestación de servicios. ¿Y cuáles son estos elementos del costo? Los elementos del costo son materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, prácticamente, cuando le preguntan elementos del costo, son los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Para que ustedes identifiquen muy bien los elementos del costo, tienen que saber que los elementos del costo prácticamente son los que están involucrados en la producción o en la fabricación o en la prestación directa del bien o del servicio. Si yo fabrico motos, la fabricación de las motos, los elementos del costo son todos estos elementos que están directamente involucrados en la moto. Entonces, dense cuenta que dicen mano de obra directa. Aquí en este gráfico nos está indicando cómo es el proceso desde que hacemos la compra. Por lo general, ¿cómo empiezan los procesos de producción? Los procesos de producción empiezan con la compra de materias primas. Yo hago la compra de materias primas dependiendo las necesidades que yo tenga. Luego, pues, se me va a ver, voy a estar implicado en unos costos de mano de obra directa, que son los elementos del costo. Todo lo que tenemos aquí en amarillo son los elementos del costo, mano de obra directa. Acuérdense, señores, que tenemos dos clases de mano de obra. Mano de obra que es la indirecta y mano de obra directa. Cuando hablamos de mano de obra directa, es aquella que está involucrada con el proceso productivo. Y mano de obra indirecta, pues esa mano de obra que me sirve a mí de apoyo a esos procesos, pero no están involucrados directamente en ese proceso productivo o misional. También tenemos el consumo de costos indirectos de fabricación, que vamos a ver cuáles son esos costos indirectos de fabricación. Pues luego que yo tengo esos componentes, existen esos componentes, me suman el costo de productos, pues también va a haber un costo de productos en proceso que viene siendo como la parte de los inventarios. Cuando yo tengo unos productos en proceso, son aquellos productos que hasta el momento no han terminado la producción. Es decir, que cuando yo hago el inventario de mis productos, ese producto hasta el momento todavía no se ha terminado ese proceso. Después vienen los productos terminados, que son los productos que ya están para la venta. Y por último, pues la venta. Ya después que yo hago la venta, me genera una utilidad bruta, que es la diferencia, que es la utilidad bruta, que es la diferencia entre los costos, las ventas y los Profesor, costos. Sí. Disculpe, esta vez el audio se colgó de la misma forma anterior. Es que se escucha como un sonido de bajo, de fondo, de tu voz, y se escucha muy ronquilloso el sonido. Okay. ¿Cómo están escuchando los demás? Me pasa, por ejemplo, en el caso de Jimena, yo le escucho a ella. ¿No será que ella tú tienes el problema
con el internet. Desde que yo entré, así, profe. Por eso, es que yo, por ejemplo, yo a ti te estoy escuchando mal. Háblenme los demás y me cuentan cómo están escuchando. Yo le escucho bien. Entonces, Yo también, profe, excelente. Exacto. Lo escucho bien, profe. Se le escucha bien. Porque cuando Jimena me estaba hablando, Se le escucha bien. Jimena, entonces mejor desconéctate y vuélvete a conectar. A ver si de pronto, o si tienes opción de cambiar el wifi o algo, porque acá los compañeros pues, nos estamos escuchando bien. Ya verifico y podría repetir, yo le aviso cuando lo pueda repetir desde el comienzo, pero no lo escuché muy bien. Bueno, no, ya voy adelantando. Y aquí, ven que te digo, entonces, aquí como yo decía, el tema, esta gráfica, en la parte amarilla están los elementos del costo. Los elementos del costo son la materia prima, porque la materia prima prácticamente siempre es directa. Los costos de mano de obra, cuando hablamos de mano de obra, de los elementos del costo es la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Luego que yo tengo estos elementos del costo, ya puedo empezar a hacer o a procesar los productos. Entonces también voy a tener unos costos de productos en proceso y productos terminados. Productos en proceso, ¿cuáles son? Son sencillamente esos productos que no han terminado su proceso productivo, sino que están todavía, le falta unas actividades para ser productos terminados. Y también, Profe, sí, qué pena, es que lo que pasa es que usted hablaba de dos tipos de mano de obra, directa e indirecta. Y francamente, me gustaría que diera ejemplo de ambos, por favor. muy bien. Bueno, mire, cuando hablamos de existen dos tipos de mano de obra, la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Cuando hablamos de mano de obra directa, es aquella que está involucrada en ese proceso productivo directamente. ¿Cómo así? Que son las personas claves que están haciendo este proceso productivo. Si tenemos, en el caso, por ejemplo, de un hospital, la mano de obra directa está dada prácticamente por los enfermeros, médicos y personal que atiende directamente o que está involucrado directamente en la atención. ¿Y cuál sería la mano de obra indirecta ahí? De pronto, pues, un supervisor, un vigilante, personal aseo, personal administrativo, que no tiene nada que ver con ese proceso. O sea, que ellos apoyan ese proceso, pero no necesariamente están involucrados o son esenciales para que se dé la atención. Igual en una empresa de fabricación, como por ejemplo, una fábrica de confecciones o una fábrica de confecciones, la mano de obra directa está conformada por las costureras, las personas que están involucradas ahí, pero también hay un jefe de calidad. Ese jefe de calidad no es mano de obra directa. Existen de pronto el contador, la parte administrativa. Entonces esas partes no son considerados mano de obra directa, sino mano de obra indirecta. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa diferencia. Listo, ¿me escucha? Sí, se sigue escuchando bien. Sí, profe, ya se escucha bien. Profe, tengo una pregunta. Sí, claro que sí. ¿A qué se refiere cuando usted nos habla de costos de productos de proceso? ¿Qué costos entran en esa fase? Bueno, aunque ese se los voy a explicar más adelante, pero más o menos te voy adelantando. Cuando hablamos de costos de productos en proceso, son en cierta parte del ejercicio o en cierta parte del tiempo, las empresas hacen lo que son los inventarios. Cuando yo hago los inventarios, yo tengo que tener la información de todos los activos que yo tengo en la empresa. Entonces yo debo tener la información, primero, de mi materia prima. La materia prima es fácil porque esa materia prima es la que yo tengo en el almacén. También tengo que saber cuáles son los productos, costos de productos en proceso. Productos en proceso, yo tengo que saber el inventario de los productos en proceso. ¿Qué quiere decir? Son esos productos que hasta el momento todavía no los han terminado. Digamos que yo tengo una fábrica de motos. Entonces,
la moto para terminarla, más o menos, digamos que yo me estoy demorando para terminar una moto o para ensamblarla 8 días. Entonces, durante esos 8 días, hasta que el producto no esté terminado, no ingresa a producto terminado. Entonces, durante esos 8 días, todas esas piezas que todavía están ensambladas, que todavía le falta una actividad, que de pronto le falta colocar la llanta, o que ya está armado todo, pero le falta X sistema o el sistema neumático o hacerle pruebas, ese producto todavía está considerado como un producto en proceso. Entonces, todos los productos en proceso son aquellos que hasta el momento no han terminado todo el proceso productivo. Entonces, yo como tengo que saber cuánto tengo invertido ahí, ese viene siendo el inventario o costo de productos en proceso. Pero eso lo hago yo es cuando hago los inventarios o voy a hacer los estados financieros de mi empresa. ¿Se acuerdan que los estados financieros, cuando los vimos en contabilidad, decía, el balance general se hacía a qué fecha? Acuérdense, lo hacíamos a final de año. Por lo general, los hacíamos a diciembre 31. Entonces, es como si ustedes tomaran una foto ese día de diciembre y me van a decir a mí en el balance cuánto le suman a la empresa los productos que están en proceso, que son esos productos que no están terminados. En el caso de las empresas de servicio, lo más probable es que no se van a ver productos en proceso porque esos productos ya, por lo general, o los materiales uno los va consumiendo enseguida. Sin embargo, puede pasar el tema de que hay algunos insumos que están en ese, si yo voy a hacer el balance, pueden estar en esos procesos y no están terminados, y entonces yo miro a ver cómo los puedo cuantificar. Pero eso viene siendo lo que cuando llamamos productos en proceso. Ya esa moto, cuando la empiezan y la terminan, cuando ya está ensamblada, cuando ya le hicieron todas las pruebas y está lista para la venta, ya ingresa al inventario de productos terminados para la venta. Y entonces de ahí ya empieza el proceso de la venta. Luego entonces esa venta me va a generar a mí una utilidad, que la utilidad viene dada por los costos. La utilidad, yo le quito los costos operativos, la venta menos la utilidad de la venta, y el costo de venta me da la utilidad bruta. Después yo le quito los costos operativos y me da la utilidad neta. Entonces este viene siendo como el proceso de las empresas productivas. Entonces continuamos y como veníamos mencionando, pues la mano de obra directa, dése cuenta que aquí la representa, que son las personas que hacen directamente los procesos productivos o misionales, en este caso los médicos. Los materiales directos, ¿cuáles serían? Aquí sería todo eso que es consumible. Pero aquí hay algo que de pronto en la foto no. Un estetoscopio es consumible o no, entonces ahí tenemos que identificar. Si él viene siendo un activo, no necesariamente viene siendo material directo, sino que yo lo considero como un equipo. Y más adelante, pues yo lo deprecio. Pero hay materiales directos son aquellas cosas que son consumibles, porque a veces es bueno, porque a veces cuando hacemos los ejercicios, los exámenes, ustedes me colocan que los materiales directos son digamos, un equipo para hacer tomografías. Esos no vienen siendo materiales. Esos son catalogados en la empresa como activos. Y esos activos son catalogados en equipos. Hay una cuenta que se llama maquinaria y equipos. Entonces, cuando hablamos de materiales, en sí, ¿qué viene siendo? Es la materia prima o los insumos que yo necesito para hacer el proceso productivo. Volviendo al ejemplo más gráfico que ustedes y más fácil de una panadería. En una panadería, los materiales cuáles vienen siendo la harina, la levadura, la leche, el azúcar. Esto viene siendo los materiales que yo necesito ahí. Ustedes no pueden decir, o de pronto se equivocan a veces cuando me dicen que en los materiales está incluido la máquina de hacer pan o la amasadora. Esos no vienen siendo materiales. ¿Eso qué vienen siendo? Vienen siendo maquinaria y equipo
que eso es una cuenta totalmente diferente, que esa cuenta yo la voy a ir depreciando a medida de que va pasando el tiempo. Entonces, ese no está considerado elementos del costo, sino que esos son equipos que se necesitan para hacer mi proceso productivo. Y por último, bueno, aquí tenemos los gastos indirectos, que son aquellos gastos que están en ese proceso productivo, pero que a veces son difíciles de cuantificar. Ahora miramos cuáles son, qué incluye esos gastos indirectos. Entonces, miren, aquí nuevamente vamos a ver la definición de lo que son los materiales directos o materia prima. Los materiales directos o materia prima son elementos físicos de consumo. Esa es la palabra clave ahí, de consumo. Quiere decir, yo una máquina no la consumo. Yo una máquina la uso y se va como desgastando, se va depreciando, pero una máquina yo no la consumo. Son entonces elementos físicos de consumo que se utilizan en la producción de bienes o en la prestación de servicios. Las características de la materia prima son que son tangibles, son de fácil medición y cuantificación. Este es un factor clave porque lo que yo de pronto no puedo cuantificar y medir, yo lo voy agregando en costos indirectos de fabricación. Entonces, cuando hablamos que algo es fácil medir y cuantificar, es algo que podemos decir cuánto se gasta. Si yo fabrico un pan, yo tengo que saber cuánto me estoy gastando de mi materia prima, así cuánto me gasto de harina, cuánto me gasto de leche, que sea fácil la cuantificación. En las empresas de transformación integran físicamente el producto y se identifican directamente con él. Es decir, que la materia prima es aquello que se identifica claramente en un producto. Si ustedes ven un perfume, ese perfume, la materia prima que viene siendo todo lo que se necesita para el perfume. Pues ahí la materia prima está dado por el alcohol, todos los componentes, el empaque donde se está metiendo ese producto. Profesor, una pregunta. Sí. Un ejemplo en un hospital de esos elementos, de esos materiales directos, materia prima, serían los medicamentos. Exacto, muy bien. En los hospitales, miren lo que dice en la tercera parte, en las empresas de servicio generalmente no existen o no integran físicamente el producto, porque se cuenta que las empresas de servicios no se está ofreciendo un producto, sino un servicio. Pero se pueden presentar casos en los que sea necesario utilizar materiales o materias primas para la adecuada prestación del servicio. Entonces, en esos servicios que yo preste, que utilicen materiales o insumos, entonces la materia prima, cuando yo esté haciendo el estudio de costos en una clínica, entonces yo tengo que identificar qué insumos necesito para eso. Por ejemplo, si yo voy a prestar el servicio de tomar un examen de laboratorio, ¿cuál sería la materia prima para un examen de laboratorio? Entonces, para exacto, ¿qué consumo yo ahí? Es desechable, profe, y los tubitos. Exacto, entonces yo para hacer un examen de laboratorio yo utilizo una jeringuilla, utilizo un desechable y después que voy a hacer ese proceso en el microscopio, yo también debo utilizar unos elementos que me van a dar a mí las indicaciones. Entonces, esa materia prima ahí solamente se utilizó eso. Es como, por ejemplo, ¿dónde utilizo más materia prima? Cuando voy a hacer una operación estética. En una operación estética la materia prima está dada por los materiales que le van a poner a la persona. O de pronto, cuando yo voy a hacer una operación de ortopedia, entonces la materia prima ahí, el servicio como tal, cuando ustedes van a un ortopedista, el servicio es, bueno, dependiendo de lo que vayan a hacer. Pero si les van a operar y le van a poner una prótesis, Fue una curación, profe. entonces ahí la materia prima es lo que utilicen, los elementos que utilicen en ese servicio. Eso es lo que quiero decir yo. O sea, los implementos que utilizan para hacer la cirugía. Exacto. Pero los implementos que se consumen, porque a veces nos equivocamos y entonces decimos que la materia prima colocamos las tijeras.
Las tijeras, dése cuenta que una tijera no se consume porque una tijera, ¿yo qué hago? La uso y nuevamente la vuelvo a utilizar para la próxima operación y la vuelvo a utilizar para la próxima operación. Caso distinto Pero será que la tijera yo la utilizara una sola vez. Sí, te escucho, no te escucho muy bien. existen implementos que solamente se pueden utilizar una sola vez en cuestiones de cirugía. Muy bien, esos elementos sí podemos incluirlos, ya sea en materia prima, lo podemos incluir en materia prima o ahora miramos que los incluimos en costos indirectos de fabricación. Pero esos elementos que sí utilizamos una sola vez, sí tenemos que incluirlos acá. Sino que lo que digo es que hay veces que nos equivocamos y creemos que materiales directos o insumos son esos elementos que yo siempre utilizo, que no son, o sea, aquí la palabra clave es el consumo, que se consume o yo lo utilizo para ese, digamos, para esa actividad, para ese bien o para ese servicio. Entonces, ahí viene siendo lo que es materia prima. Entonces, en el tema de, como tú decías, el tema de los medicamentos, todos los medicamentos para mí vienen siendo materia prima o insumos en materia prima o insumos en la prestación del servicio que yo estoy dando. Entonces, miren, acá hay un pequeño ejemplo, dice material directo. Si yo voy a tomar un examen, entonces lo que yo me consumo es, cuando yo voy a procesar la sangre que sale, ahí hay un tubito. ¿Esos tubitos son desechables o los vuelven a usar? Bueno, si los vuelven a usar, viene siendo la materia prima que yo necesito. Son desechables. Exacto, entonces Desechable. eso ya es un material que se considera todos los insumos que yo utilizo en el laboratorio. Ya cuando voy a procesar esta sangre para que me dé un resultado final, ese viene siendo la materia, los insumos que yo utilizo ahí. Entonces aquí ya empezamos a hablar de un tema, de algo que, porque la materia prima, lo que es materia prima y materiales, se va representando en un término que llamamos inventarios. Ustedes en su momento cuando se dio contabilidad, ¿se acuerdan que en el balance general había un balance general y un estado de resultados? En el balance general, ¿quién me acuerda cuáles eran las cuentas que conforman el balance general? Acuérdense, un balance general, ¿cuáles son las cuentas que? Activos, pasivos. Pasivo y patrimonio. Muy bien. La cuenta de activos y patrimonio. Entonces, activos, pasivos y patrimonio. En la cuenta de activos habían varias subcuentas o hay varias cuentas. O sea, en el componente de activo hay varias cuentas. Las cuentas de activos, entonces, ahí tenemos lo que es caja de efectivo disponibles. Había una cuenta de... Entonces tenemos que saber qué es activo. Activo es aquello que es mío, que es de mi propiedad, que yo lo puedo convertir en dinero. Entonces, la cuenta del banco es un activo. Una cuenta por cobrar es un activo porque eso es algo que es de mi propiedad, que eso yo lo voy a convertir en dinero. Los materiales y equipos, los equipos son activos. La propiedad, planta y equipo, las bodegas, todo eso vienen siendo activos. Pero ahí en activos también hay una cuenta que es de inventarios, que es donde yo tengo que incluir lo que es la materia prima, los productos en proceso y los productos terminados. Por eso es el tema de inventarios lo que vamos a ver y hablar el día de hoy. Entonces, aquí hay una diferenciación en cuanto a los inventarios cuando las empresas son comerciales y las empresas son industriales y productivas. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre estas dos clases de empresas? Empresa comercial y empresa productiva o la formación. Profe, la comercial es porque ella compra y vende. Muy bien. Y la de transformación es porque usted compra y hace, ¿cómo le digo? Hace el producto y lo comercializa. Excelente, sí señor. Entonces vieron que la diferencia cuando hablamos de empresa comercial es porque ellos compran y venden.
no le hacen ningún proceso de transformación a ese producto. Entonces, cuando yo, en la empresa comercial, yo tengo un almacén de compras, o sea, yo tengo un área de compras, la función de compras, ¿en qué consiste? A mí, el proveedor me emite una factura, después que me emite esa factura, hay unos gastos o una salida de la compra y eso me llega al almacén. Después que a mí me llega al almacén, pues precisamente lo que yo hago es la función de la venta. Si yo la venta, yo voy a tener unos gastos de venta, unos gastos de administración y unos gastos financieros. Los gastos de venta son aquellos gastos en el proceso de la venta, que da los gastos de los vendedores y ese proceso de venta que yo voy a tener en esa actividad. Voy a tener Profesor, una pregunta. Sí, sí. En los gastos de venta entraría el salario, o sea, el pago que se le da a los vendedores. Dedíqueme mejor. Sí, exacto. Hay algo que a veces nos puede confundir. A veces cuando vemos un estado de resultados, hay algo que dice costo de ventas y hay otro que sea y hay otros gastos de ventas. Que a veces uno pues le confunde porque no lo está manejando del día a día. Digamos que ustedes tienen una empresa que se dedica a comprar y vender celulares. Entonces, los gastos de ventas son aquellos que a mí me implican toda la operación de venta. Entonces ahí yo incluyo en los gastos de ventas los salarios de los vendedores y las comisiones que yo le pague a esos vendedores. Yo lo incluyo en gastos de venta. Pero también yo voy a tener un costo de venta que viene siendo en cuánto me salió ese celular. Si yo compro un celular en 500,000 pesos y lo vendo en 800, el costo de ventas es 500,000. Dense en cuenta que hay dos costos. No se confundan. El costo de venta, costo es prácticamente cuando está implícito en el producto y lo que es gastos que está por fuera. Entonces, el gasto de ventas, ahí incluyo lo que tenga la actividad de ventas. Si de pronto yo también puedo incluir ahí en gastos de ventas, si yo tengo un camioncito, yo le pago a una moto para que ese celular me le haga el domicilio. Y todos esos gastos adicionales yo los puedo incluir ahí como gastos de venta porque para hacer esa venta yo necesito efectuar esos gastos. También yo voy a tener unos gastos de administración, que ahí, por ejemplo, ahí va a estar el gasto de papelería, el gasto de internet, si yo le pago a un administrador, todos estos gastos adicionales, vigilancia, si yo le pago a una persona de pronto hasta un parqueadero, todos estos gastos yo los meto aquí. Y los gastos financieros, cuando hablamos de gastos financieros, son los gastos que yo les pago al banco. Si yo presto, yo tengo una Los gastos bancarios, ¿no? Gastos bancarios. Todo lo que es gastos bancarios es gasto financiero. O no necesario, o también si yo le tengo un crédito al vecino, al amigo, entonces, yo le pago unos intereses, esos intereses yo los incluyo ahí como gasto financiero. Yo los puedo incluir como gasto financiero, sino que por lo general, como uno sabe que eso siempre le presto a bancos, pues uno siempre habla más del tema de bancos. Entonces, ese viene siendo como la estructura de los costos en la empresa comercial. Bueno, yo les hago... Sí. Es decir, que los gastos financieros podrían ser el precio que uno paga de pronto si le hizo un préstamo a un banco para realizar dicha compra del producto que vamos a vender. Eso entra entre los gastos financieros. No, cuando hablamos de gastos financieros, más que todo estamos hablando, cuando uno le paga al banco, le está pagando un componente de capital y de intereses. Más que todo cuando gastos financieros, bueno, también es bueno eso, porque hay muchas personas a veces se confunden y meten gastos financieros más, meten toda la cuota. Digamos que yo hice un crédito al banco y tengo una cuota de $1,000,000 de pesos. Todos los meses estoy pagando $1,000,000 de pesos. Cuando llevamos $1,000,000 de pesos hay un componente que tiene capital e intereses. Entonces, para mí, un gasto financiero viene siendo los intereses. ¿Por qué el capital no viene siendo un gasto? No, el capital no viene siendo un gasto porque es una amortización que yo estoy haciendo a una deuda. Pero porque yo no sé en sí en qué utilicé, o sea, no me está diciendo ese $1,000,000 de pesos, yo no puedo meterlo como un gasto
porque yo no sé en qué se utilizó ese millón o ese préstamo en su momento, porque el préstamo cuando se utilizó ya se causó y contabilizó, se dijo en su momento si fue un gasto, un costo o en qué se utilizó o en un activo. Entonces, gastos financieros, cuando hablamos de gastos financieros, son esos gastos que yo les pago por chequera y por intereses bancarios. Entonces, eso viene siendo lo que son los gastos financieros. Pero ya sabemos que los gastos, entonces uno los va clasificando y de pronto si hay un gasto que se me queda por fuera, que yo no sé dónde meterlo, que está como inconcluso, yo lo meto en gastos de administración. No se compliquen la vida porque a veces uno tiene que, pero mira, este gasto, ¿será que lo meto aquí, lo meto acá? Entonces, a veces uno no se complica porque la idea es siempre incluir todos los gastos en el estado. Un crédito también es un gasto financiero, profesor, un crédito. Bueno, buena pregunta ahí. Vamos a ver si un crédito, un gasto financiero. Precisamente eso es lo que les dije. Les voy a poner un ejemplo y ustedes mismos van a contestar. Yo hice un crédito el 1 de enero. Ese crédito lo hice por 10 millones de pesos. Con esos 10 millones de pesos yo me compré una moto. Y esa moto yo la utilizo para los domicilios de la empresa. De esos 10 millones de pesos me quedó una cuota mensual por 10 meses de una cuota mensual por un año de 1 millón de pesos. Ahí hay un componente de capital y un componente de interés. Entonces, cuando llegó el mes de septiembre, yo pagué la cuota mía de 1 millón de pesos. En esa cuota, digamos que hay 800,000 pesos de capital y 200,000 pesos de interés. La pregunta es, ¿cuál es el componente que está incluido como gasto financiero ahí? ¿El 1 millón de pesos o los 200,000 pesos? Los 200,000 pesos. Los 200, profe, porque son Solamente los 200,000 pesos, porque cuando yo compré, cuando el banco me desembolsó a mí la plata, los 10 millones de pesos, y yo compré la moto, yo contablemente hice una operación y anoté contablemente donde decía activos. Entonces yo anoté que tenía un activo de 10 millones de pesos y un pasivo de 10 millones de pesos, que es el que estoy pagando. Entonces, por eso es que los gastos, el gasto financiero ahí solamente es el gasto que yo le estoy pagando al banco. Y así también se da cuando pago intereses. Todos los intereses de los créditos yo los voy. Por eso es que los contadores o los auxiliares contables necesitan tener la información de estos bancarias para discriminar los gastos financieros. Listo. Entonces, continuando con las empresas ya. Entonces aquí nos hacen un paralelo de las empresas comerciales y las empresas de manufactureras o de transformación. Entonces aquí la diferencia es, en el tema de compras es igual. Si yo hago la compra y tengo esa compra que hago acá, entonces yo la ingreso a un almacén de materias primas. ¿Qué es el almacén de materias primas? Sencillamente es donde yo guardo mi materia prima. Si yo guardo mi materia prima, yo guardo mi materia prima en un almacén. Eso no hay ninguna pérdida. Después, aquí es donde vienen los elementos del costo, prácticamente. Entonces, en la empresa de productora o productora, tenemos mano de obra, costos indirectos, que son adicionales a la materia prima, y va a haber un almacén de productos terminados. Es decir, en esta área es donde yo le voy a hacer todos los procesos productivos que voy a tener. Y como yo también tengo mis funciones de ventas y administración, voy a tener los mismos costos y gastos de la empresa comercial. Entonces, la diferencia, ¿cuál va a haber la diferencia? Que en las empresas productoras va a haber una mano de obra directa, va a haber unos costos indirectos de fabricación y se van a manejar lo que es el almacén de productos terminados.
y productos en proceso. Esa viene siendo la diferencia entre las dos. Entonces aquí es, lo bueno es que ustedes tengan claro en una empresa comercial cómo se maneja y una empresa de transformación cómo se maneja. Es como una empresa de servicio. En el grupo anterior me hicieron una pregunta, profe, y entonces en el tema de Claro, que es una empresa de servicio y vende celulares, ¿qué pasa? Ayúdenme a contestar esa pregunta. Repita, por favor, la pregunta, profe, no la escuché. Listo. En la empresa Claro, que es una empresa de servicios, aunque aquí vimos solamente en paralelo de la empresa comercial y la empresa de transformación. En la empresa de servicios, claro que ellos tienen el componente de que son una empresa de servicios, pero que venden celulares. Entonces, ¿dónde la podemos clasificar? ¿O qué pasa con esa empresa? Bueno, yo les ayudo. Hay muchas empresas que tienen muchas empresas que no necesariamente, que solamente pueden hacer la parte comercial, y hay otras empresas que prestan servicios y también tienen el área comercial y prestan el área comercial. En el tema de Claro, entonces ustedes dicen, bueno, mire, ustedes pueden analizar. En el tema de los celulares, que compran y venden celulares, ellos hacen esta actividad solamente comercial. Entonces ellos son una empresa de servicios, pero la compra y venta de celulares la van a manejar por el tema comercial. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a tener una compra de activos y la van a vender. Entonces, y eso está pasando en muchas empresas ahora mismo. A veces las empresas no podemos catalogarlas 100% de servicio o 100% de transformación, sino que también, como las cosas van innovando, yo puedo tener una empresa que se dedique a la fabricación de plásticos. Listo. IMUSA, yo fabrico plásticos, pero yo hice, como IMUSA tiene sus almacenes y vende sus productos IMUSA, yo también quiero vender en mis almacenes productos de otra marca. Entonces tengo un aliado comercial que no es competencia mía, sino que es aliado, y yo también le vendo en mi almacén esos productos. Entonces, dependiendo del negocio, yo voy planteando el tema, si voy ajustando los costos y gastos, dependiendo de mi actividad, si es comercial, si es de servicio o si es de producción. Entonces aquí continuamos con el tema o hablando de lo que son los inventarios. Cuando hablamos del tema de los inventarios que son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. ¿Sí? Todo aquello que yo obtengo para ser vendido en el curso normal de la operación son inventarios. Son inventarios los activos en proceso de producción con vistas a esa venta. Y son inventarios, son activos en forma de materiales o suministros para ser consumidos en producción o para prestar servicios. Entonces, dense cuenta que todo lo que hablamos de inventarios, entonces los inventarios es todo aquello que yo obtengo para ser vendido. Inventario es todo lo que yo tengo en procesos de producción, como lo dijimos anteriormente cuando me preguntaron. Inventario es aquello que yo ya también lo que es próximamente está para la venta. Un inventario es una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de los clientes. Tipos de inventario. Son definidos como activos porque son propiedad de la empresa que yo manejo. ¿Cómo? No te escuché muy bien, nuevamente. Y son activos, usted los define como activos, son activos porque pertenecen, o sea, son de mi propiedad, o sea, de la empresa que yo manejo. Exacto. Todo lo que es inventario es aquello que es propiedad de uno.
y uno lo puede convertir. Cuando hablamos de la definición en inventario, es aquello que yo puedo convertir fácilmente en dinero. Si un inventario es algo que usted prácticamente es fácil de vender. No es lo mismo vender. No es lo mismo vender un inventario. Digamos que ustedes tienen un almacén de celulares. Lo más fácil de vender son los inventarios, que son los celulares. Pero, y además de ese almacén, usted es dueño de una casa o de una bodega. ¿Qué es más fácil de vender? Los inventarios. Las bodegas, que es propiedad, planta y equipo, no es tan fácil de vender. ¿Por qué? Porque no es todo el mundo que va a comprar una bodega. Entonces también son antiguos, pero cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, como su nombre lo dice, son propiedades que no son tan fáciles de vender. Entonces, cuando se veía la definición de inventario en contabilidad, nos decían, son todos esos activos que, o no, cuando nos hablaban de activos que son corrientes, son aquellos activos que son fáciles de convertir en dinero. Y activos fijos son aquellos que no son tan fáciles de convertir en dinero. Entonces, cuando hablamos de materias primas, está conformado por todos los materiales que se elaboran, con los que elaboramos los productos, pero que todavía no tienen ningún procesamiento. Entonces, mire, aquí No han sido no han sido procesados. procesados. Entonces, miren, aquí en el ejemplo, ¿cuál es el producto final? Un champú. ¿Cuáles serían esta materia prima para elaborar un champú? Las niñas que ven con qué está elaborado el champú. La sábila, El colágeno, la queratina. Exacto. bálsamo, todo Y eso. también ahí va, por ejemplo, todos los químicos que ellos utilicen para ese producto. Los colorantes. Colorantes, aromas, perfumes. Todo eso está incluido como materia prima. Productos en proceso que ya se acuerdan que me lo habían preguntado inicialmente. Lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. Su cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de fabricación aplicables a la fecha. Cuando dijimos el ejemplo de la moto, es decir, todos aquellos productos que todavía no han sido terminados. Profe, es decir que son todos los gastos que hemos realizado todavía en el producto que está en proceso hasta el momento, pues los gastos que hemos implementado en ellos hasta el momento. Sí, prácticamente es como ustedes dicen, todo eso que se ha invertido en ese producto, pero hasta el momento no se ha terminado. Ahí van prácticamente los materiales. Son los productos en proceso. Yo tengo que cuantificar cuánto me cuesta. Digamos que yo ensamblo bicicletas. Si yo ensamblo bicicletas, entonces los productos terminados y yo hago los montajes de los caballos. Todos esos son productos que están en proceso de fabricación. Hasta el momento no los puedo vender. Y ya productos terminados son aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras, los cuales ya están listos para la venta. Y el champú, en este caso, el champú ya está listo para la venta, entonces yo tengo tengo mi fábrica, y a medida que voy produciendo y estoy listo para vender, voy mandando a un almacén de productos terminados. Todo lo que está ahí son productos terminados. Entonces, cuando yo hago mi balance a final de año, yo tengo en el balance que tener identificado estas clases de inventarios. Ustedes allí, por lo general, cuando hacían el balance, veían inventario 100 millones de pesos, pero esos 100 millones de pesos sale de esa suma, de los inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados. Acá hay otras clases otros tipos de inventarios, que esto también depende de cómo los incluyo yo, o
desde qué punto de vista los miro. Hay unos inventarios a veces que uno dice que son productos que están en periodo en tránsito, que son los primeros. Está constituido por materiales que avanzan en la cadena de valor. Estos materiales son artículos que se han pedido, pero que no han llegado todavía. ¿Cómo así? Ustedes van a hacer el balance al final del ejercicio y el área de compras ya pidió unos inventarios y ya los facturó y ya los contabilizó en su sistema contable. Entonces, esos inventarios que todavía no han llegado, que pueden llegar hoy, mañana, pasado, en 7 días o de pronto es una importación y se demoran varios días, entonces esos inventarios se llaman inventarios en tránsito. También tenemos inventarios de suministros de fábrica, que son los materiales con que se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados. Y esto más se utiliza por suministros de fábrica, prácticamente es lo que llamamos costos indirectos de fabricación. Son aquellas cosas que no es tan fácil cuantificar, pero yo las utilizo durante todo el proceso productivo, que viene siendo una pintura, una lija, un clavo, un lubricante, porque a lo mejor yo ensamblo bicicletas y yo esa pintura la utilizo en varias partes del proceso productivo. La lija, entonces la lija no es tan fácil de saber cuánto yo utilizo de lija para cada bicicleta. Yo con una lija la utilizo en varias partes del proceso. Entonces, como la idea en costos es que saber los costos, pero hay veces que hay unos costos que no es tan fácil cuantificar, yo no me puedo, como uno dice, amargar la vida. Entonces, lo que no sea fácil de cuantificar, hay algo que se llama costos indirectos de fabricación, y acá en cuanto a inventario, lo ingreso como inventario de suministros de fábrica. Por ejemplo, un clavo, ¿cuánto me cuesta un clavo? ¿Cuántos clavos voy a saber yo? A veces cuando yo estoy utilizando un clavo, de pronto se me daña, se me parte. Entonces son cosas que no son fáciles de cuantificar, y entonces yo las incluyo como inventario de suministros de fábrica, porque yo utilizo de pronto una bolsa de clavos para todo mi proceso productivo. Entonces yo cuantifico cuántas bolsas de esas me faltan en mi lista. Y también inventario de mercancía, que ese ya habíamos hablado, que lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, sea comercial o mercantil, los cuales se compran para venderlos sin ser modificados. Entonces, inventario de mercancía todo aquello que yo compro para ser comercializado. Almacenes, por ejemplo, Claro, que es una empresa de servicios, cuando en la cuenta le aparezca en el balance inventario de mercancías, es lo que ellos tienen en mercancías para la venta. También tenemos unos inventarios de seguridad. Ya estas clasificaciones que estamos viendo acá es desde puntos de vista diferentes. La primera clasificación que veíamos es sobre en qué etapa del proceso productivo estaba. Estas clasificaciones que vemos acá ya vienen siendo de ese cuenta. Inventario de seguridad es el que se mantiene para compensar los paros no planeados de la producción, incrementados inesperados en la demanda de los clientes. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que cuando yo soy jefe de almacén, jefe de producción, yo tengo que garantizar que la producción se dé a tiempo. Es decir, que yo cumpla con mis pedidos. Entonces, para ya cumplir con esos pedidos, yo tengo que tener unos colchones o un inventario de seguridad en caso tal de que si hay un problema de importación, hay un paro o algún inconveniente, no se me pare la producción y yo tenga que esperar hasta comprar nuevamente. Entonces, tenemos que calcular, los ingenieros o los jefes de operaciones deben calcular cuánto es el inventario óptimo de seguridad para de pronto yo no tener que comprar mucho inventario, sino tener un inventario suficiente que me garantice la operación. También hay a veces un inventario de ciclo que prácticamente dice, es un inventario que tiene que ver con la parte de optimización de los inventarios. Dice, resulta cuando la cantidad de unidades compradas o producidas con el fin de reducir los costos por unidad de compra o incrementar la eficiencia es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. Cuando hablamos de inventario de ciclo,
es un inventario que se hace para disminuir los costos en las compras. Es decir, que yo lo que tengo que ver aquí, este inventario de ciclo viene siendo un inventario que yo determino en el área de compra. ¿Por qué? Porque a veces a medida de que yo estoy haciendo las compras, me hacen unos descuentos. Entonces, yo tengo que saber exactamente cuál es el inventario que yo voy a tener para tener esos descuentos y para poder comprar. Hay veces que en las fábricas yo no puedo comprar 5 unidades, sino que me venden X cantidades de unidades, entonces yo tengo que determinar eso. Y también estos inventarios de previsión o estacionalidad son los inventarios, se acumula cuando una empresa produce más de los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja. Es decir, un inventario de previsión o estacionalidad es cuando es ese inventario que a mí me queda cuando la demanda es baja. Si yo produzco muchos productos, pero yo produzco, por ejemplo, cuadernos. ¿Cuál es la época donde vendemos más cuadernos? Se compran más cuadernos a comienzo de año. Entonces, lo más probable es que ese inventario de estacionalidad en el mes de diciembre sea muchísimo mayor. Entonces, eso es como la definición de los tipos de inventarios que tenemos allí. Entonces, aquí es donde viene, digamos, la parte interesante del día de hoy y donde tenemos que prestar muchísimo más atención porque lo inicial solamente era como la teoría. Tenemos algo que son los sistemas de inventario. Los sistemas de inventario, existen unos sistemas de inventario que son periódicos y permanentes. ¿Para qué utilizamos los sistemas de inventario? Prácticamente lo utilizamos para lo siguiente. Las empresas manejan muchos materiales. Cada vez que ustedes hacen una venta de cualquier producto o servicio, tienen que saber en cuánto les salió ese producto o ese servicio, es decir, cuánto es el costo. Entonces debemos utilizar unos sistemas de inventario con el fin de determinar esos inventarios en su debido momento. Entonces el primer sistema de inventario que utilizamos es el sistema de inventario periódico. El sistema de inventario periódico obliga a las entidades a determinar el inventario final de la entidad a través de un conteo físico hecho al menos una vez al año, generalmente al final del periodo contable. Cuando la entidad aplica un sistema de inventario periódico, el costo de venta es determinado con la siguiente ecuación. Prácticamente, ¿qué es lo que se hace el sistema de inventario periódico? Nos está diciendo, si yo utilizo el sistema de inventario periódico, es que cuando voy a hacer el inventario periódico, yo cuento lo que tengo al final de. Es por ejemplo, los señores que tienen el almacén. Ellos tienen un inventario inicial aquí de 10.000, quiere decir que el inventario inicial es con el que empezaron el 1 de enero. Durante todo ese año hicieron unas compras de 20.000. Entonces, ellos deberían tener durante ese año un inventario de la suma de 30.000 inventario disponible para la venta. Y después, el día que hicieron el inventario final, lo que contaron, dice que les quedaron 15.000. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia, el costo de ventas, ellos lo que debieron vender, el costo de ventas durante ese año es de 15.000. Entonces, ese es el juego de inventario que uno tiene que hacer. Saber con cuánto empezó. El juego de inventario, ¿en qué consiste? Yo empiezo con un inventario inicial. Durante el periodo, yo hice unas compras de mercancía. Si yo empecé con algo, adicionalmente hice unas compras, entonces yo sumo lo que empecé con lo que compré. Pero como yo no sé exactamente, yo hice muchas ventas y sé, entonces hago el conteo y me da el inventario final. Cuando me da el inventario final, me está aquí dando el costo de ventas. Entonces, el costo de ventas, ¿cómo lo hallo? Lo hallo de esta forma. Entonces, esta pregunta a veces sale en las pruebas a ver cómo se halla el costo de ventas. Entonces, es el inventario inicial, lo que tengo, más lo que compro, menos lo que me queda. Ese es el costo de ventas.
prácticamente así es el sistema. Profesor, Sí. tengo una duda. El inventario inicial fue en ejemplo sencillo, o sea, ejemplo práctico, sería lo que invertí yo en la compra de los celulares. ¿Cómo? Que tengo una No te, empresa no, celular. no te escuché muy bien. En un ejemplo práctico, si yo tengo una empresa de celulares, de venta de celulares, el inventario inicial sería lo que yo, o sea, lo que yo invertí en la compra de celulares para la venta. Más o menos. Bueno, vete. Date cuenta que aquí dice que el sistema de inventario es prácticamente para un ejercicio en el cual tengo que saber yo con qué cuento. Entonces, inventario inicial, cuando aquí nos dicen que el inventario inicial es de 10.000, quiere decir que el 1 de enero tú amaneciste con 10.000 en los celulares, tiene un valor de 10.000. Es decir, esos celulares, eso fue lo que a ti te costó precisamente en su momento, pero lo que tú tienes el 1 de enero son en celulares, ¿cuánto tienes? 10.000. Es decir, ese es el inventario que tú tienes para vender el 1 de enero. Si yo llego el 1 de enero a comprarte el celular y digo, ven acá, ¿cuánto tienes de inventario? Tú dices, tengo 10.000. Listo. Durante ese año, durante todo el año 2020, 2019, el 2020 aún no se acaba. Entonces, durante el 2020, tú hiciste unas compras, pero como tú comprabas varios meses, hiciste unas compras de 20.000. Micrófono, por favor. Bien. Entonces, hicimos unas compras de 20.000. Entonces, se supone que durante todo ese, si te pregunto, el inventario disponible que tú tuviste para la venta fue la suma de lo que tenías más lo que compraste, menos el inventario final. Entonces, yo al final del ejercicio, el 31 de diciembre, hice un conteo de lo que tenía y de lo que me quedaba a mí en el almacén, y me quedaron 15.000. Entonces, quiere decir que el costo de ventas de todo lo que yo vendí fueron 15.000. Esto se aplica más en almacenes, por ejemplo, como el de los señores, en almacenes que tienen muchos productos. Entonces, como esos almacenes tienen muchos productos, ya a veces uno no va notando todo lo que vende. Por ejemplo, una ferretería, que yo vendo una cosa, que de pronto yo vendí algo y yo no tengo ese sistema computarizado donde yo voy descargando todo lo que vendo. Entonces, para saber el costo de ventas, yo tengo que hacer este ejercicio al final del decir, teniendo el inventario inicial y el inventario disponible. Entonces me da el costo de venta. Dice, el importe del inventario final se obtiene a través del conteo físico y usando este sistema de contabilidad, la entidad no lleva un control continuo de un sistema a través del sistema de contabilidad del inventario final. Este inventario periódico se utiliza prácticamente en los almacenes que no tienen sistemas de información, digamos una tienda o un almacén que tú lo llevas y tú no anotas mucho, no llevas como ese control de qué llega o qué está actualizado. Entonces yo tengo que, para saber el costo de ventas, utilizar el sistema de inventario periódico. Profe, es decir, que el costo de ventas viene siendo ¿qué exactamente? Muy bien, el costo de ventas es lo que, ¿se acuerdan que el costo de ventas es aquello? El costo de ventas es aquello que colocamos cuando ustedes, aquí les voy a colocar, vamos a buscar algo aquí. Cuando ustedes veían una imagen de un estado de resultados, cualquiera, mire, en este dice ingresos por las ventas. Este es un estado de resultados que hicieron de esta empresa a 2000. Uno lo hace a diciembre 31. Yo tengo, dése cuenta que yo tengo muy claro cuánto vendí en el 2015, pero yo vendo
yo tengo un negocio que es un almacén en el cual vendo muchos productos y yo no sé cuánto fue el costo de los bienes vendidos. Entonces, costo de venta es el que viene aquí. Aquí en este estado de resultados le llaman costo de bienes vendidos, que es lo mismo, costo de ventas. Si ustedes ven aquí, costo de resultados es ventas menos costo de ventas. Costo de ventas es lo que vamos a colocar aquí en este estado de resultados. Entonces, para eso utilizamos el sistema el sistema de inventario periódico. Entonces, el sistema de inventario periódico es para saber los costos de ventas, pero en esa clase de empresas en cual, por ejemplo, una tienda, el señor de la tienda de la esquina de sus casas. Dese cuenta que ese señor no sabe, él vendió un tomate, vendió azúcar, panela, y él no va notando cuánto va saliendo. Entonces, para él hacer un balance al final del año, lo más lógico es que tiene que utilizar un sistema de inventario periódico. Entonces, miren aquí, lo que pasa es que de pronto a veces, porque estos más que todo son apoyos de los contadores, pero ustedes como administradores en salud también tienen que conocer estos procesos. De pronto ustedes dirán, no, eso yo no lo voy a hacer, pero tienen que conocerlo. El sistema de inventario periódico, cuando una entidad utiliza el sistema de inventario periódico, los asientos del libro diario serán los siguientes. Estos asientos, pues, dense cuenta que es lo que hace el contador. Entonces, cuando él hace una compra, pues esa compra la paga en efectivo o la manda a cuentas por pagar. Después, cuando hace una venta, que ya esa venta la hizo por 50,000, también le llega en efectivo y la coloca en el 20. Entonces, después, yo tengo que saber, mire, cada vez que yo hago una venta, yo tengo que ir descargando ese inventario, es decir, ese producto a mí por cuánto me salió. Entonces, inventario final, costo de ventas, inventario inicial y las compras. Entonces, ese es un sistema contable que deben, o más que todo, lo utilizan los contadores. Y tenemos otro sistema de inventario que es el sistema de inventario permanente o continuo. En el anterior se llamaba periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Que es, lo hacen cada periodo. El sistema de inventario permanente o continuo, prácticamente, ¿cuál se utiliza? ¿A qué lo hacía en cada periodo? Y aquí lo que nos dice es que la entidad debe actualizar el importe de los inventarios cada vez que la compañía hace una operación de compra y de venta. ¿Esto cuando se hace? Cuando yo tengo en mi empresa un sistema contable, un sistema tecnológico donde cada vez que yo voy haciendo una venta, eso va ingresando un software contable que me va a decir a mí, me va a ir descargando eso. Entonces, eso ahora es más fácil, pero no todos lo tenemos. Sí, señor. ¿Esas operaciones se pueden hacer en qué plataforma? ¿En Excel? Bueno, cuando hablamos de sistema inventario permanente, no creo que lo hagan en Excel, porque a veces son programas que cada vez que tú vendes un producto tienes que ponerle su código de barras y en su código y se te lo va descargando enseguida. Por lo general en Excel no creo que si no son programas contables que le venden a las empresas que manejan Por eso la lo que parte yo de dije, inventario. por eso lo que yo dije de los software, ya eso ya viene Ya viene listo, un paquete incluido, que ya uno nada más escribe la inicial del código y ahí automáticamente le aparece, ya uno selecciona cuál es. Exacto. Pero como yo lo decía, entonces las empresas no todas tienen eso y tienen entonces que les permiten hacer ese cálculo de los inventarios de los dos sistemas. Entonces, profe, eso sí. eso sucede, bueno, actualmente eso sucede cuando uno va a una cita médica y le dan a uno unos exámenes. Ahí en el sistema ellos tienen un software que ellos ingresan el código y ahí aparece el nombre del examen que tú te vas a realizar, el código y seleccionas las cantidades. Y ahí automáticamente el sistema te lo autoriza y te muestra te arroja Así es. Entonces, eso, dependiendo qué software
tenemos o implementamos. Entonces, mire, los inventarios, dense cuenta que ustedes dirán, pero bueno, nunca se me había pasado por la cabeza de que estos manejos de inventario era como tan difícil. Hay personas que solamente se encargan, hay personas que están en almacén, hay personas que están auxiliares de inventario. Imagínate esos inventarios en almacenes como Justo y Bueno o almacenes como Macro, ya tienen estos sistemas contables porque anteriormente cuando no habían esos software, imagínense cómo hacían para hacer esos inventarios. Era algo bastante tedioso y lo más probable es que ahí se perdía mucha mercancía, muchas diferencias de inventario. Ahora la cosa es así y ahora todavía aún se le pierden porque hay muchas personas mucha mercancía y mucho tiempo, más trabajo mucho se tiempo. realizaba. Muy bien, ahí el factor tiempo también es importante, porque imagínense que si yo me voy a demorar haciendo un inventario un mes, entonces el mismo dueño del almacén dirá, no, a la de Dios, ¿para qué va a hacer ese inventario? Querémoslo, o sea, porque ese tiempo gastado ahí me va a implicar a mí dejar o utilizar a esas personas para vender. Entonces, el tema de inventario es un tema bastante complejo. Es más, y también el tema de inventario es importante porque los administradores debemos calcular una fórmula o utilizamos una fórmula para saber cuál es el inventario óptimo. A veces no es tener inventario por tenerlo. Cuando tenemos unos productos que no se venden mucho, entonces dése cuenta que los almacenes a veces los sacan porque son inventarios que tienen ahí sin vender y no les conviene tenerlos ahí estancados. Entonces, hay unos métodos de valoración de inventario. Los métodos de valoración de inventario son técnicas utilizadas para seleccionar y aplicar la base para evaluar los inventarios en términos monetarios. ¿Cómo así? Que a ustedes le dicen, mire señores, usted puede evaluar los inventarios por medio de varios métodos. ¿Estos métodos cuáles son? ¿Y en qué consiste? Yo tengo que evaluar los inventarios porque dense cuenta que ustedes todas las veces no compran al mismo precio. Volviendo al tema de los celulares. Los celulares en diciembre yo los compré en 500,000 pesos porque me hicieron un descuento y yo aproveché esa promoción y compré celulares en 500,000 pesos. Pasa que en enero ya los celulares estaban en 700 y a mí me tocó comprar celulares en 700. Y después en febrero yo compré los celulares, nuevamente subieron en 750,000 pesos. Entonces durante esos meses yo adquirí unos inventarios de diciembre, enero y febrero. A medida de que yo los voy vendiendo, yo tengo que ir descargando, yo voy haciendo las ventas. A medida que voy haciendo las ventas, tengo que ir descargando esos inventarios. Entonces aquí es donde viene la evaluación de los inventarios. ¿Cómo yo evalúo o cómo voy descargando? Voy descargando con el precio que compré en diciembre, con el promedio o con el precio que compré en febrero. Entonces hay varios métodos y el primer método se llama PEX. Y estas preguntas sí las hacen también en las pruebas saber. Primero en entrar, primero en salir. Ustedes se aprenden por lo menos las iniciales. ¿Qué nos está diciendo aquí? PEX, la P primero, la E primero en entrar, primero en salir. Primero en salir. Último en acá, entrar, UEX, primero en salir. Primero en salir, exacto. Y el costo promedio. Entonces aquí les voy a explicar. Prestemos atención porque a veces acá como, pues, si estuviéramos en un tablero fuera más fácil, pero aquí por eso la idea es que prestemos atención, miremos de dónde salen los cálculos, porque en el taller tienen que hacer un ejercicio similar a esto. Y yo sé que de pronto no van a saber de dónde van a hacer los cálculos, entonces esta clase va a quedar grabada y ahí miraremos cómo se calcula cada uno. Entonces miren lo que nos dice la primera evaluación de los métodos de inventario es el primero entre PEX. Comúnmente en inglés se llama también FIFO, Fair In, Fair Out.
Este método de valoración de inventario se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades del sistema de inventario. Por ende, el costo de las últimas unidades compradas es el costo de las existencias, en el mismo orden que ingresan al almacén, tal como lo podemos ver a continuación. Entonces, ¿qué nos está diciendo este método? Primero es ingresar, primero es salir. Que yo, a medida de que voy vendiendo, yo me voy a ir consumiendo las unidades o las existencias que me llegaron al comienzo. Dese cuenta que aquí estamos hablando es que no quiere decir que yo voy vendiendo prácticamente las que me llegaron, porque si es una nevera, pues ustedes pueden vender cualquier nevera. Ustedes no van a decir cuál compré primero, cuál compré al final, sino que aquí es el tema de la valoración. O sea, cada vez que yo voy vendiendo un producto, yo tengo que saber cuánto me costó. Entonces, como yo tengo las neveras y yo tengo neveras que compré a varios precios, entonces este método lo que está diciendo es que a medida de que yo voy vendiendo, voy utilizando o voy sacando las primeras que me llegaron. Entonces, miremos acá el ejemplo. Nos dice, ¿qué nos está aplicando este? Voy a aplicar aquí y explicárselo en el Excel para que ustedes Profe, sí. por eso es que a veces uno encuentra productos en promoción porque como tienen tanto tiempo de estar ahí, ya necesitan ser cambiados. Exacto. Bueno, ese es el tema de que hay veces unos productos que están en promoción, pero más que todo esas promociones las hacen porque sí, porque van productos que también van a ser, que tienen que cambiarse, o además de eso, productos que han estado mucho tiempo ahí. A veces a un almacén, digamos que tú tienes problemas, que tú tienes un almacén, vendes pantalones, blusas, y tienes el mes pasado te fue bien porque, o este mes te ha ido bien porque es el mes de amor y amistad. El mes que viene, octubre, tú vas a estar necesitando pagar nómina, necesitas pagar deudas. Entonces hay veces que los almacenes necesitan liquidez y lo que hacen para sacar esos productos, los venden o los ofrecen, así sea a precios muchísimo más bajos de lo que ellos les costó, porque ellos más que todo necesitan liquidez. Entonces sacan esos productos que no venden y los ofrecen a muchísimo menos precio. Entonces miren lo que está pasando aquí. Este viene siendo, este documento lo maneja el área de almacén. Dense cuenta que aquí dice PEX, que significa primero es ingresar, primero es salir. Este movimiento de almacén. Aquí en movimiento de almacén, ¿qué nos está diciendo? Esto se llama un CARDEX. En contabilidad se llama CARDEX, que es un documento que mira los movimientos de los materiales o de los, se llama así, CARDEX, que también lo van a ver en libros que se llama CARDEX. Entonces, más o menos les voy a explicar aquí qué está pasando. Aquí nos están explicando que en febrero 2, en febrero 2, al almacén llegaron 250 unidades. Esto es de un solo producto. Yo no puedo combinar aquí unidades de nevera con lavadoras. Esto solamente lo estoy haciendo aquí ¿con qué? Con un solo producto. En este caso, un solo producto, porque yo no puedo mezclar una cosa con otra. Para cada producto yo voy haciendo uno. Y esto los software contables lo hacen directamente. Es que ese es un registro estructurado de cada mercancía del almacén. Exacto. Entonces, digamos, a mí me llegaron 250 lavadoras y me costaron 620 pesos. Entonces, acá yo voy haciendo la parte contable. En el débito, yo incluyo 155.000, que viene siendo la multiplicación de 620 por 250. Me da 155.000
y el saldo es el mismo que aparece acá. Eso hasta ahí febrero 2 está fácil. Febrero 7, volví nuevamente a comprar. Profesor, un momento. ¿Podría explicarlo primero de dónde sale el 620.000 de la unidad de entrada y lo de las 750 de la existencia? Bueno, mire, aquí prestemos atención porque de pronto más adelante, y esto lo van a necesitar cuando estén escuchando el video. Aquí nos está diciendo que en febrero 2 llegaron 250 unidades que yo compré. Es decir, el área de compras hizo una compra de 250 unidades de neveras y esas las compró cada nevera a 620 pesos. Entonces, esas neveras compró 250 unidades, las compró a 620 pesos. Entonces, aquí en el débito, porque se acuerdan que la cuenta de inventarios crece por el débito y disminuye por el crédito. Entonces, aquí en el débito, yo coloco 155.000 pesos, que es la multiplicación de 620 por 250, y me da 155.000 pesos. Entonces, aquí coloco el saldo de la cuenta. ¿Se acuerdan que cuando es el saldo de la cuenta, cuando ustedes hacen prácticamente aquí los valores, esto es débito y crédito, yo estoy haciendo una cuenta T, donde estoy colocando el saldo que me está quedando la cuenta de inventarios. Y en este caso, este producto o esta empresa maneja un solo producto. Volviendo a febrero 7, la empresa nuevamente compra o llega al almacén 250 unidades de producto. Esas unidades de producto, entonces aquí dése cuenta que me dice existencias. Entonces aquí en existencias yo ya no voy a colocar 250, sino voy a colocar 500, que viene siendo las existencias del mes anterior, las existencias del día anterior, más las existencias que yo compré. 250 más 250. Entonces me va a dar 500. Pero esas unidades yo ya las compré en 628. Quiere decir que se me subieron de precio. Entonces, ¿qué debo colocar aquí en el débito? Lo que yo pagué. Yo pagué 157.000 pesos. ¿Que de dónde salieron esos 157.000 pesos? Esos 157.000 pesos salieron de la multiplicación de 250 por 628. Entonces, allí esas unidades me costaron 157.000. ¿Cuál es el saldo? El saldo es lo que va quedando en la cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? La cuenta de inventario creció en 157.000. A estos 155.000 que había en febrero 2, le sumo yo 157.000 y me da este valor de 312.000. Listo. Este es febrero 7. Continuamos en febrero 11. Febrero 11 me están llegando 250 unidades. Ya no tengo en existencias, ya tenía 500, entonces 500 más 250 son 750 unidades y estas ya me llegaron más costosas. Entonces aquí en el débito coloco el valor que me llegaron, que es la multiplicación de la unidad de lo que me costó por 250, 158.250 y el saldo. Entonces al saldo anterior le sumo lo que yo compré, 470.250. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Prácticamente estoy anotando los ingresos. Entonces, después que yo anoto los ingresos, entonces aquí es donde voy a aplicar el text, que es febrero 16. Febrero 16 yo hago una venta de 450 unidades. ¿Sí? Las primeras unidades que yo hice prácticamente fue una compra. Entonces, febrero 16 yo hice fue una venta de esas unidades. Yo vendí 450, pero de 50, entonces aquí, ¿por qué coloco primero 250? Porque yo vendí 450, entonces yo primero tengo que consumirme 250. Entonces yo me voy a consumir 250 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tenía 750 menos 250, me van a quedar 500. Y la unidad de salida que yo voy a utilizar aquí es, como el método me está diciendo que las primeras en salir
son las primeras, las primeras en entrar son las primeras en salir. ¿Y cuáles fueron las primeras que llegaron? Las que llegaron fueron las de 620. Entonces, yo me voy consumiendo primero las de 620, entonces por un valor de 155.000 pesos, y acá ya lo anoto en mi crédito, y acá le voy disminuyendo el saldo a la cuenta, y después me consumo 200 para completar las 450 unidades, y estas existencias ya me van quedando. Entonces yo aquí las disminuyo. Cuando hablo de existencias es lo que me va quedando en unidades de producto. Entonces está a un precio de 628, entonces aquí ya me va quedando el saldo de 189.650. Entonces prácticamente aquí en este pequeño ejercicio lo que está diciendo es que las unidades, cuando me van, yo voy comprando varios productos a diferentes precios. Entonces, a medida, si yo utilizo el método PEX, yo me voy consumiendo primero las primeras en llegar. ¿Y cuáles son las primeras de llegar en este ejercicio? Las unidades que llegaron en febrero 2. Y las unidades que llegaron en febrero 2 a mí me costaron 620 cada una. Después que se me acaben las de 620, yo me voy a consumir las de 628. Y después que se me consuman las de 628, yo me voy a consumir las de 600. Las próximas. Pues una pregunta. No entendí, esa primera parte la entendí, claro. Bien, pero lo que no entiendo es que un ejemplo práctico, si en un almacén exactamente, ¿dónde están las ganancias? O sea, el incremento que le está haciendo para la venta de dicho producto. No, aquí dése cuenta que este es bueno, muy bien, dése cuenta, mire lo que nos dice aquí en la parte superior. Este es un CARTES. El CARTES es un documento que se lleva en el área de almacén. El área de almacén es el señor que tiene su bodega allá, y el señor que tiene su bodega lo que hace es que le llegan las facturas, y al momento que le llega la factura, él va descargando. O sea, prácticamente dése cuenta que aquí en ningún momento el precio de venta está por ningún lado. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Eso es para un control. Ese CARDEX es para un control, para llevar un control sobre la mercancía. Exacto, este es un documento que lleva el área. Digamos que ustedes ahora mismo le dicen, mire, tenemos encargo de auxiliar de almacén. El auxiliar de almacén, ¿qué es lo que tiene que hacer? El auxiliar del almacén tiene que tener un ejercicio donde diga cuánto tiene en su almacén. Entonces, cada vez que me llega una mercancía, yo tengo que ingresarla. Y cada vez que me sale, yo tengo que descargarla. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos haciendo en este ejercicio es, a mí me ingresaron una mercancía a varios precios diferentes. Entonces, aquí prácticamente el ejercicio es que cuando yo los voy a sacar, que nos dice que las primeras en entrar son las primeras en salir, entonces, ¿cómo yo voy haciendo las salidas? Entonces, prácticamente aquí el método PEX y el método que vamos a ver ahora, que es WEX, es cómo yo voy haciendo la salida, porque al momento todos los ingresos van a ser iguales, independientemente del método. Entonces, en el método WEX o promedio, cada vez que yo hago el ingreso viene siendo igual. Entonces, este viene siendo un documento en el cual se lleva en el área de almacén para saber y llevar un control acerca de las mercancías, lo que me llegó y cómo lo voy descargando. Entonces aquí dése cuenta que aquí se ingresaron 750 unidades de productos. Esas 750 unidades se ingresaron a precios diferentes, pero después en febrero 16 yo hice una venta, o no hice una venta, allá en el área de ventas vendieron y a mí me pidieron del área de almacén, mire, señor almacenista, yo necesito que usted me envíe 450 unidades de nevera. Entonces yo no pregunté qué van a hacer con ellas, yo los mando para allá. Entonces cuando yo las mando, yo tengo que en mi sistema descargarlas. Entonces, como yo utilizo el método PEX, yo lo que hice fue que las 250 unidades, las primeras las descargué a 620 y después
para completar las 450, la descargo a 628. Listo. Profe, una pregunta, profe. Sí, señor. Bueno, ya de ahí vamos a poner que ahí sigue otra fecha, febrero 20, por decirlo así. Entonces ahora me piden 300 más. Entonces yo abajo pongo febrero y pongo las 50 que restan de los Muy bien, 228 y después muy bien. agarro. Entonces digamos que aquí vamos a hacer el ejercicio enseguida. Digamos que en febrero 20 nos piden 200 unidades más. Entonces, en febrero 20 yo tengo que hacer esto. Febrero 20, entonces a mí me van a pedir a mí 200 unidades. Como a mí me quedan, entonces yo tengo que hacer 50, tengo que utilizar 50 unidades a... que no se me... Entonces, febrero 20 me pidieron ¿cuántas unidades? ¿Cuánto fue que dijiste? Digamos que me pidieron 200 unidades también. Febrero 20 me pidieron 200 unidades. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que a cómo tengo que sacar esas unidades. Entonces tengo que sacar 50 unidades a 628 y tengo que sacar Y las 150 unidades a ¿cuánto? 3.000 pesos. 630. A 600 pesos. Listo. Ya lo demás es multiplicar y dividir. Entonces, febrero 20 yo vendí 200 unidades. ¿Aquí cuánto me van quedando? Aquí me van quedando 250, que es la diferencia de este menos este, y acá me van quedando 100. Es decir, existencia es lo que me va quedando. Y acá en el crédito, ustedes multiplican 628 por las 50. Y las 150 por 100. Y acá ¿cuánto le va quedando el saldo? La diferencia. Ya tenía 129.000. Tenía 129.650 menos este valor que tenemos aquí, 21.400, y este valor sería 158.000 menos 94.000. Entonces, dése cuenta Eso que... le quería, ¿Sí? en ese sentido, le quería preguntar, ¿dónde está el precio de 470.250 pesos? Entonces, eso fue el precio de la entrada, que eso fue el gasto que se gastó en las 750 neveras que entraron. Entonces, de Ese eso es se el le va, gasto, ese es el costo de venta. va saliendo. No te escuchaba muy bien. Nuevamente, ponte cerquita de... Ok, profe. Me está el saldo 470.250 pesos. Eso fue lo que se invirtió en las 750 neveras que se Exacto, trajeron a... muy bien, exacto. Ese es el costo que se invirtió. Es decir, ese es el costo de venta. ¿Se acuerdan cuando hablamos del celular? Eso fue lo que me costó el celular para la venta. Exactamente. Ahora, cuando salen de la bodega, van saliendo y le van restando lo que es el precio, o sea, el monto que se llevan, la cantidad que se sacó de la bodega. Se le va restando esos 470.000 pesos. Exacto. Yo a medida que voy sacando de la bodega, voy disminuyendo esa salida. Entonces, ahora mismo, si yo les pregunto, ¿cuántas unidades quedan ¿cuántas unidades quedan? ¿Ustedes qué dicen? 100. ¿Cuánto cuestan esas 100 unidades? No, perdón, exacto. ¿Cuántas unidades quedan? 100 unidades. Dense cuenta que empezó con 250, después ya 500, después 750 y se me llevaron después 500. Después quedaron 500, después a medida que van disminuyendo, entonces actualmente ¿cuántas unidades me quedan en el inventario? 100. ¿A qué valor? A 60 y pico mil, 62.000. Entonces este es el valor
El último día es que ustedes van evidenciando que les faltará febrero 20. Y así sucesivamente. Puede pasar que lleguen más unidades, que no lleguen. Entonces, si el señor del almacén le dicen ahora mismo, mire, yo estoy necesitando 200 unidades, él va a decir, no, yo solamente tengo ¿cuántas? 100 unidades. Febrero 21, le piden más 200 unidades, el señor del almacén dice, no, yo solamente tengo 100 unidades. Entonces, es un método que me sirve para llevar el análisis y el control de los inventarios y adicionalmente para saber cuál es el costo que se va a tomar. Profesor, ¿podría terminar terminar el ejemplo? Es cosa de que se lleven todas las sillas para ver cómo queda finalmente. No, digamos que entonces febrero 21 yo me voy a consumir febrero 22, ya me quedan 100 sillas, entonces yo me voy a sacar 100. Entonces aquí en existencia quedaría 0, porque ya se las sacaron todas. ¿Y a cómo salen estas sillas? También van a salir a 633. Aquí vamos a tener la multiplicación de este por este, y acá en saldo me va a quedar 0. Y listo. Ahí se termina el ejercicio. ¿Se termina el ejercicio? No. O sea, ya no hay más existencia. Ahí lo que tiene que pasar es terminar la mercancía, profe. Que llegue más mercancía. Entonces, cuando llegue más mercancía, yo tengo que incluirla aquí. Entonces, ya lo que viene, es decir, yo no puedo sacar más mercancía porque ya no hay. Entonces, ya lo que falta ahora es que la mercancía llegue. Entonces, ese viene siendo el primer método. El segundo método es prácticamente lo mismo, pero me está diciendo, voy a poner aquí, me está diciendo prácticamente es WEX es igual, sino que me está diciendo que las últimas en entrar son las primeras en salir. Entonces, dése cuenta que aquí los ingresos son los mismos. Son los mismos y febrero 16 me pidieron 450 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las 250 unidades, las primeras que yo voy de salida, aquí los métodos, la única diferencia están en la salida. Entonces, aquí, dése cuenta, vamos a colocarlo aquí cerquita de este, para que ustedes noten la diferencia. Voy a ocultarle esto aquí. El método TEX es prácticamente similar al anterior. Aquí lo que hacemos es la salida. Aquí no coge, entonces en febrero 16 yo empiezo a consumirle las últimas que llegaron. Y las últimas que llegaron, ¿cuál fue? Las de 600. Entonces, después que me consumo las últimas, continúo con las de 628. Es prácticamente lo mismo. Ustedes van a notar la diferencia ahí. En los ingresos me llegaron 250. Aquí la parte de ingreso o de llegada viene siendo la misma, febrero 11 y febrero 7, sino que aquí en febrero 16, dése cuenta que en el ejercicio anterior yo empecé a consumirme o a sacar las de 620 y aquí lo que hago es que empiezo a consumirme las últimas que me llegan. Profesor, una pregunta. ¿Y qué beneficio tiene utilizar cada uno de los métodos? Muy bien, entonces aquí, acá a veces las empresas, la empresa lo que hace es que determina cuál es el método de pronto que más le convenga. Hay muchas empresas, el último método que se utiliza es el método del promedio ponderado, que haya un promedio. Entonces, dése cuenta que aquí tenemos el mismo ejercicio utilizando el costo del promedio, el costo de WEX y el costo del TEX. Entonces, cuando yo utilizo el TEX en este ejercicio, a mí me está diciendo que yo tengo un inventario de 189.650. Cuando utilizo el WEX, tengo un inventario de 186.400. Y si tengo el costo del promedio ponderado, tengo
supuestamente tengo un inventario de 188.100. Entonces las empresas, dependiendo lo que quieran, si quieren ante la DIAN o ante su estado financiero, eh, estimar más inventarios, utilizan el método PEX. Es decir, el valor de los inventarios mayor, utilizan el método PEX, porque por lo general uno siempre, las primeras que compra son más baratas que las que está comprando al final. O utilizan el método WEX si en caso tal de que yo quiera en mi inventario estimar que los costos, que los saldos sean menores. Pero por lo general estos son métodos que uno utiliza. Los métodos que más utilizan son prácticamente el PEX y el de promedio ponderado. ¿Por qué? Porque a veces no es tan lógico que yo me vaya a consumir las últimas que yo, lo más lógico, o digamos, todos son acertados, pero lo que le quiero decir es que lo más lógico es que uno consuma las primeras que llegaron, porque prácticamente pues son las primeras que yo utilicé. Y el método de promedio ponderado, des en cuenta que es pasa lo mismo. Febrero 2, febrero 7 y febrero 11 me llevó lo mismo. Dense cuenta que febrero 2, febrero 7 y febrero 11 no hay ningún cambio. Si no, en febrero 16 me pidieron 450 unidades. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago el promedio de estas señoras. Entonces, yo tengo que hallar el promedio y a mí el promedio me da 627. Hay en el promedio y me dicen de dónde sale ese 627. Ustedes que son unos matemáticos. Si yo sé que tengo El 750 promedio, unidades, ¿de dónde el saco promedio que sale de la suma de la unidad de entrada, de las tres sumas de la unidad de entrada, 620 más 628 más 633 entre 3. Daría hágalo, a saldría ver, el promedio. hágalo, porque a mí no me da así. Alguien no hace promedio. Así es, profe, se suman las 3 y se divide entre 3, ¿no? Y da 627. Sí me ¿Estás da, seguro? profesor. A mí sí, 627 me dio, profesor. Bueno, pues lo que pasa es que en ese caso sí les dio, porque qué casualidad que el ejercicio se presta porque las unidades son iguales, de 250. Pero les voy a poner el ejercicio. Digamos, un ejercicio diferente. Digamos que yo compré dos celulares, febrero 2. Yo compré dos celulares perdón, 10 celulares en 500.000 pesos. Yo compré 10 celulares en 500.000 pesos, valor unitario. Después, esto lo hice en febrero. Después, febrero. Wow. Compré 15 celulares, 5 celulares y me los vendieron en 600. Y después, febrero, compré un celular y ya me lo vendieron en 800. El mismo celular. Entonces, en el primero me gasté 5 millones. Yo en sí, yo hice una compra de ¿cuánto? De 8.800.000. Entonces ahí, hállenme el promedio de esos 16 celulares. Aquí está.
los comerciantes o los que no son comerciantes. ¿Cuánto Se, les promedio? profe, y se venderían, ¿Cuánto les dan promedio? De cada celular. o para sacar los 8.800.000, No. sería Yo un promedio de 550. Yo compré 10 celulares en 500. Compré 5 en 600 y uno en 800. Si yo les digo a ustedes, bueno, sáquenme el promedio de a cómo te salió cada celular. ¿Ustedes cómo harían? O sea, se divide 8 millones entre 16 y le saca un promedio de cuánto saldría. El promedio sería 8.800.000. Entre 16 saldrían 550. 550.000. Será 550.000. Entonces, eso mismo teníamos que hacer en el ejercicio anterior. Si yo hago esto que ustedes hicieron en el ejercicio anterior, que sumaron, hicieron 1.900.000 y lo dividieron sobre 3, entonces el promedio me va a dar 600.000. O sea, dense cuenta que el promedio tengo que saber cómo hallarlo. En este caso me dio 550.000 porque yo tengo que coger el valor total sobre el número de unidades. Pasó que acá, qué casualidad que ustedes hicieron, sumaron esto y lo dividieron, porque como yo compré las mismas unidades tanto en febrero 2 y febrero 7 y febrero 11, les daba igual. Entonces, cuando hallamos el promedio, aquí el mensaje cuál es, que el promedio viene siendo el total, el saldo total menos sobre el número de unidades. Entonces, en este ejercicio, el promedio da 627. No me vayan a sumar eso, ni lo vayan a dividir porque no les va a dar. Dense cuenta que si yo sumo los celulares y me da 1.900.000 y lo divido, el promedio no me va a dar, me va a dar un valor totalmente falso. Entonces, acá nuevamente volviendo al costo promedio. Entonces, estas unidades que salieron a 450.000 pesos, yo las saco en 627, que es el promedio. Profe, disculpe un momento. No lo escuché. ¿Cómo sería la fórmula entonces exacta de sacar el promedio, el costo medio de los 450 sillas neveras que salieron? Perdón. Ustedes dividen. En este caso, por ejemplo, yo el saldo que me costó que me costaron los productos. En este entonces, ¿cuánto le costaron estos productos que ingresaron? 470.250 sobre el número de unidades. ¿Y cuántas existencias son? 750. 750. Exacto. Ustedes entonces dividen 470.250 sobre 750 y les da 627. Si ustedes van a hallar el promedio no de las unidades unitarias, sino de lo que valen esas unidades sobre las cantidades. No, profesor, lo que pasa es que yo pensé que había que sacarlas entre por lo menos el 470.250 entre las 450 que salieron. ¿Cómo? Que yo pensé que los 470.250 solamente le íbamos a dividir las 450 neveras que salieron. No, la tenemos que dividir para hallar el promedio. La totalidad que hay. La totalidad que existe. Exacto. Entonces, mire, esos son los elementos, la evaluación de los inventarios. Entonces, ustedes se continúa entonces lo que es la mano de obra directa. Esta parte ya se las explico la clase que viene cuando vamos a hablar de nómina y los costos indirectos de fabricación, que son aquellos elementos que son ya como decía inicialmente, que no son tan fáciles de evaluar o de identificar en el producto final. Entonces ya ustedes continúan. Podría colocar la diapositiva de los PEPs y eso, porque no la pasé a tomar todas. ¿Cómo? Esas diapositivas que dan poca para poderte tomar la imagen. Ok, listo. No se preocupen que esas diapositivas ustedes ya las tienen en su plataforma. Ya las tienen en la plataforma.
Estas diapositivas ya las tienen en la plataforma. Y ahora se las mando al grupo de WhatsApp para aclarar. Entonces, mire, en los elementos del costo tenemos la mano de obra directa, que como lo dijimos, que son los sueldos y salarios de el personal directo. Cuando hablamos de mano de obra indirecta, que ya lo dijimos al comienzo, es lo que es sueldo de secretaria, personal de mantenimiento, servicio médico, de pronto un servicio médico, pero este servicio médico es algo que no tenga que ver directo o servicios adicionales que yo les pago que no tienen que ver directo con la operación que yo estoy prestando. Elementos, costos indirectos de servicio o costos indirectos de fabricación, servicios públicos, papelería, facturas y sellos, servicios de efectos biológicos, mantenimiento de equipos y depreciación de equipos. Entonces aquí ya es como ya el consolidado de lo que son los elementos y costos elementos del costo, la materia prima, los costos de manufactura y la mano de obra. Es como el consolidado de todo lo que vimos hoy. Y bueno, entonces aquí, esto es un pequeño ejemplo que nos dicen que ya cuando analizamos un costo, que el costo de este producto, de este servicio que se llama rayos X de tórax, consiste en, es decir, que tiene unos insumos, tiene una mano de obra directa y tiene una mano de obra indirecta. Esto fue un cálculo que se hizo anteriormente y al final nos dice cuánto sale ese producto o ese servicio. Es decir, que ese servicio sale por 22,000 pesos. ¿Y de dónde salen 22,000 pesos? De todos estos servicios, de estos costos que ellos identificaron que estaban compuestos. Mano de obra indirecta, mire, entonces la mano de obra indirecta, el jefe de área, el camillero, el secretario, pero esto de dónde sale, de un estudio de costos que uno haga para hacer la asignación de costos. Entonces ya para finalizar, la asignación de costos se hace a criterio de la persona que la esté haciendo, del gerente, del administrador. Entonces, cada una de la entidad aplica un sistema de costos más conveniente porque, como les digo, aquí lo que se busca es que se apliquemos sistemas de costos que sean convenientes y que de pronto no nos desgasten mucho y que puedan ser fáciles de ir actualizando esta información. De pronto yo no demoré 6 meses, 1 año calculando el costo y después ya todas las cosas cambiaron y vuelvo nuevamente y tengo que hacer el ejercicio. Tengo que hacer ejercicios que sean bastante prácticos para el sistema de costos. Entonces, aquí finalizamos la presentación y como les digo, ahí tenemos ahí una plataforma, ya les voy a dejar de grabar. Ahí ya tenemos en la plataforma lo que es el taller, que ya les actualizo ahí qué fecha les aparece, por favor. Lo que pasa es que le importé de otro grupo. Entonces, hacemos el taller y estudiamos estos 2 temas porque también tienen que estudiarse el tema que les pongo adicional ahí, que se llama manejo de las áreas y los centros de costos, que también están ahí en el taller. ¿Qué fecha les aparece?